Buenos días, buenas noches, buenas tardes a quien esté viendo este video. El día de hoy voy a dar mi posición acerca de que si es posible o no afirmar que la elección de una vida moral autónoma y el uso crítico y público de la razón hacen posible el florecimiento humano o el bien supremo de la ética esotérica. A lo largo de este video, mi posición va a ser a favor de que es posible que una vida moral autónoma y el uso crítico y público de la razón hace posible el florecimiento humano. Y para ello me voy a valer del ejemplo del general Rodolfo Robles. Para poner un poco en contexto, el general Rodolfo Robles acusa al Grupo Colina en 1993 de ser autor intelectual de los crímenes de la Cantuta y los Resaltos. Luego de esto, al general le dieron una serie de amenazas en contra de su vida y también la de su familia. Por eso el general tiene que optar por buscar un asilo político, se podría decir, la, en la Embajada de Argentina. Argentina. Veamos un poco más el siguiente video para tener mucho más claro la trayectoria del general Robles después y antes de la acusación al Grupo Colina. El general Rodolfo Robles el año 1993 denunció en plena etapa fujimorista, cuando nadie, casi nadie quería ver nada, denunció la existencia del Grupo Colina. Ayudó a que se esclarecieran los asuntos tan terribles que tampoco durante buen tiempo mucha gente no quiso ver: Cantuta, Barrios Altos. Esto le valió ser declarado persona non grata por el ejército peruano y le valió ser expulsado del país prácticamente, e inclusive sus hijos, dos militares jóvenes con brillante porvenir en su carrera, José Robles, el capitán José Robles, y el teniente Rodolfo Robles, fueron igualmente retirados del ejército. Se ha hecho... Muy bien, ahora toca reflexionar ante el accionar, más que nada, del general Rodolfo Robles, de anunciar el Grupo Colina. Uno de los elementos a destacar, y pues parte también de la pregunta, habla sobre el florecimiento humano. Y para ello vamos a definir qué es el florecimiento humano. El florecimiento humano es el bien supremo el que debemos alcanzar mediante una vida virtuosa para asegurar nuestra realización y la colectividad. Recordemos de que Aristóteles dice que toda acción tiene un fin, ¿no? Y es el fin supremo el que debemos de aspirar para conseguir la felicidad. Sin embargo, hay otras personas que no siguiendo una vida virtuosa, con un mal concepto de la felicidad, ah, incurren en vicios. Mediante esto, entonces, también tenemos que determinar qué es el virtuoso. Virtuoso es, o la virtud es un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello que desea el hombre prudente. Entonces, vemos aquí en este caso en particular del general Rodolfo Robles, un florecimiento humano mediante virtudes, y más adelante voy a hablar de ello, que se pueden rescatar mediante el actuar de denunciar el Grupo Colina. Pero primero vamos a citar esta oración. Las personas que incurren en los extremos, o sea, los vicios, dice Aristóteles, actúan de una manera desmesurable, mientras que el individuo que se encuentra en el término medio realiza actos virtuosos y valientes. Entonces, ¿qué virtudes encontramos en el general Rodolfo Robles al momento de denunciar al Grupo Colina? Pues encontramos tres, en lo personal, que podría escoger: valentía, justicia y deliberación. ¿Por qué valentía? Primero, valentía es el término medio entre la cobardía y la osadía o temeridad. Recordemos que el general Rodolfo Robles pudo muy bien no involucrarse en este asunto, pudo muy bien no denunciar al Grupo Colina, porque sabía que su vida podía correr de riesgo
él y su familia de ser asesinados. Pero ahí había incurrido en un vicio, el vicio de la cobardía. Él hubiese sido cobarde si es que hubiese tomado esta opción y hubiese corrido en un vicio, hubiese ocurrido en un vicio. No obstante, al momento también de denunciar al Grupo Colina, hubiese incurrido en una sordía si es que se quedaba en el Perú. Si permanecía en el Perú pese a las amenazas de muerte que se le habían hecho ya después del pronunciamiento que tuvo ante los medios de comunicación, pudo haber incurrido en el vicio de la osadía, lo cual también perjudicaba su integridad física, pudo haber muerto. Entonces, escogió el término medio, la valentía. Denunció con valentía. Supo retirarse del país luego de la denuncia, porque su vida corría peligro, pero tampoco se quedó callado, porque sabía que eso era lo justo, que tenía que hacer. Y ahí vamos a la segunda virtud, que es la justicia. La justicia para Aristóteles consiste en dar a cada quien lo justo, ¿no? Lo que le pertenece a cada uno por un derecho para lograr su propia realización. En este caso, podemos separar justicia distributiva con justicia retributiva. Y lo que predomina en el actuar del general Rodolfo Robles es la justicia retributiva. Una justicia porque trata de, con su accionar, denunciando al Grupo Colina, con su testificación, con todo lo que sabía, dar más pistas a un juicio que prácticamente era imposible de ganar a los familiares de las víctimas de la Cantuta Barros Altos. Recordemos de que el Grupo Colina estaba siendo protegido por el mismo Estado. Era un trato desigual. La justicia no estaba a favor de la familia de las víctimas. Entonces, en su accionar, en su decisión de denunciar al Grupo Colina y prestarse a dar declaraciones acerca de lo mismo, pone en la balanza al mismo nivel, un trato igual entre los dos, ya que al momento de dar sus declaraciones, la familia de las víctimas tiene mayores posibilidades, mayores testificaciones que pueden asegurar que el Grupo Colina fue el que asesinó a sus familiares. O sea, era un trato, era lo que se tenía que hacer, era justicia, era lo justo, lo que el general Rodolfo Robles tenía que hacer. Entonces se encuentra ahí una virtud, la justicia. Entonces también encontramos la deliberación, que es elegir los medios adecuados para alcanzar los fines que pueden ser deseables para mí o con los demás. Los medios aquí, el medio aquí es denunciar, hacer pública la denuncia. ¿Y cuál es el fin? Que por este caso sea denunciado, sea conocido por la opinión pública, sea percibido y también sea analizado y divulgado por distintos medios de prensa para denunciar la creación de este tipo de ente criminal dentro del Estado. Entonces, así es que como esas tres virtudes forjan en la misma persona de general Rodolfo Robles para llevar una vida encaminada al florecimiento humano, ya que recordemos muy bien que él actuó con justicia, actuó con valentía y con deliberación para hacer lo correcto, para hacer lo que significaba y lo que simplemente no era una realización para él mismo, sino también para la comunidad, para hacer este tipo de denuncias. Ahora, muy bien. Tenemos que resaltar también que el general Rodolfo Robles no hizo un uso privado de su razón, sino más bien un uso crítico público de la misma. Nosotros definimos como uso crítico y público de la razón como la capacidad para dar y pedir buenas razones a los demás, mediante el diálogo y la comunicación en las esferas públicas. Se trata de ir más allá de nuestros meros intereses privados para pensar y actuar como miembros de una colectividad. Esto fue lo que predominó en el general Rodolfo Robles, ya que si hubiese hecho un uso privado de su razón, no hubiese denunciado el cuerpo Colina. Pero primero hay que saber qué es el uso privado de la razón. El uso privado de la razón es cumplir con los mandatos o deberes de una organización o institución al interior de un puesto civil o cargo. Es ser pieza de una máquina para que una organización pueda funcionar. Entonces,
Al ser el general Rodolfo Robles un militar en función en el momento en que el cual denunció al Grupo Colina, estaba incumpliendo una norma militar. En el libro de Humberto Jara, Ojo por Ojo, denunciar, o bueno, ir en contra del ejército en ese momento, en pleno Fujimorato, estamos hablando de 1993, en donde el ejército estaba coludido con Alberto Fujimori, era prácticamente una deshonra, una violación, una norma, más que nada moral, como él bien lo testifica. Él violó una norma, ya no era brindar declaraciones, y mucho más de esta agrupación criminal, de esta agrupación que se intentaba ocultar a la opinión pública y que había sido creada por su mismo ente, por el mismo ente en el que él pertenecía, que era la institución del ejército. Él no siguió, él no siguió la misma norma o la misma ley que muchos oficiales militares, comandantes generales siguieron, sino él criticó las normas, las medidas que tomaba el ejército, como la creación y también el ocultar la existencia del Grupo Colina, y pues criticó esto desde su misma institución. Está yendo más allá del uso privado de su razón para hacer un uso crítico y público de la misma, ya que sabía que los actos que cometía su institución no eran los adecuados. La creación de un grupo paramilitar que simplemente terminaba con acciones de lesa humanidad no era la mejor forma, él lo sabía perfectamente, de alcanzar una realización en la colectividad. Se estaba violando derechos humanos a las personas, a los ciudadanos. Entonces, él no podía permitir esto. Él criticó desde su misma institución, perteneciendo al ejército, una norma del ejército. Como él bien lo testifica en este video que a continuación vamos a ver. Por eso es que mi denuncia, el día 6 de mayo de 1993, no solamente hablé del Grupo Colina, de la existencia de este destacamento de inteligencia operativa, como lo dije muy claramente, perteneciente al CIE, la composición, los crímenes que habían cometido, los nombres de las personas, sino también que señalé las responsabilidades intelectuales del entonces comandante general del Ejército Todopoderoso y del todopoderoso también asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Bueno, es más, si esto no nos queda muy claro, como dice él mismo denunció a un ente primordial, un ente principal del ejército, el comandante superior del ejército, el coronel Gonzalo Ríos. Denunció a un militar con mucho más cargo que él, a su superior, dentro de su misma institución, por tomar decisiones que no permitían la realización en medio de la colectividad, que simplemente dañaban a la colectividad. Él lo sabía perfectamente, entonces acá es un uso crítico de su razón porque no simplemente piensa en sí mismo, sino piensa en los demás, que piensa en esos actos que cometía el Grupo Colina que afectaban a la comunidad, y además que no actúa en sí mismo, no piensa en su misma institución. Él no piensa que con su accionar va a perjudicar a su institución, sino ahí estaría haciendo un uso privado de su razón, sino hace un uso crítico de su razón y denuncia desde su misma institución las normas que están tomando el ejército para controlar supuestamente el terrorismo. Muy bien, pero no podemos decir entonces que el general Rodolfo Robles seguramente actuó con valentía, actuó con honor, con liberación, con justicia, ¿no? Pero quizá si no actuó así porque le nacía o porque realmente esa voluntad que tenía no era moral, sino si es que actuó simplemente por conveniencia, pero que no quería que se le vinculasen con el grupo Colina, o simplemente quería ganar fama, quería pasar a la historia como el general más limpio y pulcro que tuvo el Perú. O sea, simplemente quiso reconocimientos y honores y aplausos. Veamos esta entrevista, que es a donde yo me quiero dirigir. Estaba en Arequipa. Hay quien ha dicho que usted se entera a través de la prensa y lo que hace es
tratar de fastidiar denunciando porque se sentía relegado, que no le habían otorgado un puesto que usted estaba buscando. Eso es absolutamente falso, es parte de la campaña psicosocial montada tanto por Hermosa como por Montesinos con el objeto de destruir mi imagen y prácticamente desacreditar la denuncia, desacreditando al denunciante. Antes que la prensa usted hizo la denuncia. ¿Ok? Ahora, surge la siguiente pregunta luego de ver este video. ¿Podemos tomar en serio estas palabras? ¿Realmente lo que está diciendo es cierto? ¿No está engañando a toda la ciudadanía? ¿Acaso diría la verdad en un medio de comunicación? Obviamente, ante la pregunta de esa periodista, diría, obviamente, yo actué porque no me dieron cierto beneficio. ¿Cómo identificamos que su voluntad de actuar no estuvo sujeta a su amor propio? ¿Podemos saber esto? Sí podemos saber esto mediante el imperativo categórico. Recordemos que mediante el imperativo categórico es lo que nos determina si que nuestra voluntad es moral o no, y por ende también si nuestra vida es moral o no. Entonces, vamos desde la primera formulación, y con la máxima de el general Rodolfo Robles, acerca de que de su accionar, ¿no? De su denuncia hacia el mismo Estado peruano, el mismo ejército peruano, por la creación y también la ocultación de la existencia del Grupo Colina. Entonces, primera formulación. Actúa de tal manera que quieras que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Muy bien, pensemos. ¿Qué pasaría si es que todos actuasen como actuó el general Rodolfo Robles? Muy posiblemente el mundo sería distinto. Recordemos de que él actuó con valentía, con honor y siempre diciendo la verdad. ¿Ok? Él denunció un acto que simplemente perjudicaba a otros y a la misma comunidad. Claro. Entonces, si es que otras personas imitasen, ¿no?, su accionar, simplemente se estaría forjando una mejor ciudadanía. Porque al ver uno su ejemplo, otros denunciarían actos de corrupción, denunciarían actos de violación de los derechos humanos, actos tan insignificantes que harían que poco a poco la ciudadanía tenga un incremento de mejores ciudadanos, una mejor respuesta ante la corrupción o ante una mejor respuesta ante crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta ley universal no se contradice y más que nada está favoreciendo a una realización, a un porvenir mucho mejor, un porvenir mucho mejor en nuestra sociedad. Segunda formulación. Obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. El general Rodolfo Robles, al momento de declarar, de denunciar, el Grupo Colina denuncia a personas que están utilizando a personas como meros medios y no como fines. Porque el Grupo Colina utilizaba a esas personas, a los estudiantes que asesinaron en la Cantuta y a los civiles que mataron, que asesinaron en Barrios Altos, como simples medios para su fin, un fin personal o un fin colectivo que supuestamente era calmar, sosegar la tranquilidad del Estado, con acciones que ni siquiera eran las correctas. Entonces, el Grupo Colina utilizaba a estas personas para, como dije anteriormente, utilizaban como medios para llegar a un fin. Su propio fin, posiblemente, o también un fin del Estado. Ponían al Estado primero y luego las personas. O ponían sus propios fines, porque recordemos que por cada asesinato que hacía el Grupo Colina, según unos integrantes del mismo, le pagaban $50.000. Entonces, el general Rodolfo Robles, al momento de denunciar este tipo de actos, denuncia también a personas que utilizan a, a otras personas como meros medios y no como fin en sí mismos. Entonces, su actuar está ligada a la segunda formulación, porque él no sigue este tipo de cosas, sino las denuncia para que las personas sean tratadas como fines, no como medios. Tercera formulación. Obra siguiendo las máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de fines. Veamos.
Como muchos de los integrantes del Grupo Colina sostienen, la agrupación paramilitar Colina fue creada como una política de Estado. Una política de Estado que no se hizo pública ni siquiera ante la opinión pública, ante los ciudadanos. ¿Ok? Y esta política de Estado perjudicó, dañó a otros individuos y a la misma colectividad. Entonces, está la política de Estado aquí y aquí está la ciudadanía, subordinada por la política de Estado que había creado el expresidente Alberto Fujimori con la creación del Grupo Paramilitar Colina. Entonces, al ver todo este tipo de cosas, el general Rodolfo Robles va en contra de esto, porque él cree que esa tercera formulación, él no cree en la tercera, en esta especie de contradicción, porque digamos, se impone primero una política de Estado que es Colina, y se subordina a esta política de Estado la sociedad. Hay un trato desigual, y por eso se cometieron los actos de lesa humanidad. Por eso se cometieron los actos de lesa humanidad. No hubo una comunicación entre el Estado y la misma ciudadanía. En un momento se le preguntó a la ciudadanía, si que se hizo pública hacia la ciudadanía la existencia del grupo paramilitar. No una política de Estado para supuestamente reprimir, investigar, sonsacar a miembros terroristas y así eliminarlos rápidamente. ¿Pero qué trajo esto? Entonces, el no creer este tipo de cosas, ¿no? Y haber este trato desigual, ¿no? Que unos imponían simplemente tal ley y tal forma de, tal política de Estado, y otros simplemente tenían que obedecerlas, el general Rodolfo Robles lo que hace es denunciar también eso. Denuncia esto, no lo sigue, denuncia. Ahí se puede percibir la tercera formulación, porque él no cree en la formulación de lo que ellos habían hecho, sino creen en la formulación de que el Estado debe crear, por ejemplo, una política de Estado que debe estar igual de la ciudadanía. En conclusión, mm, recapitulando un poco con la pregunta, entonces sí podemos determinar si tener o aceptar o llevar una vida moral autónoma con el uso crítico y público de la razón favorece, crea, es posible el florecimiento humano de la persona, también la colectividad. Veamos, el general Rodolfo Robles opta por tener, por que su voluntad sea moral, como hemos podido ver por los tres imperativos categóricos, sale de una determinación moral que se concreta en una acción, que es la de denunciar, que está prácticamente ligada a su uso crítico y público de su razón, y termina en su propio florecimiento humano con las virtudes que hemos visto de la justicia, de liberación y la valentía. Es ahí donde podemos determinar que el general Rodolfo Robles opta por tomar una vida moral autónoma mediante el uso crítico y público de su razón para alcanzar el florecimiento humano. Muchas gracias.